Perfecto, vamos a hablar ahora de economía, lo que está pasando al sur del Perú, pero específicamente en Puno. Y para eso estamos ahora con Víctor Fuentes, él es economista, jefe del Instituto Peruano de Economía. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Como siempre, bienvenido. Buenas noches, Maite. Un gusto poder acompañarte nuevamente. A ver, tú has podido en los últimos tiempos analizar un poco el efecto de las, movilizaciones sociales, la crisis que ha habido al sur del Perú, pero específicamente en Puno. ¿Y a qué conclusiones has llegado con este estudio? Perfecto. En primer lugar, un poco para dar el vistazo un poco más general, ya veníamos hablando de una desaceleración económica en el Perú. Ya. En el primer trimestre hemos registrado una caída de 0.4%, pero claro, los promedios esconden diferentes resultados, ¿no? Dentro de esos resultados, una de las principales caídas tiene que ver con Apurímac, Puno y Pasco. En estas tres regiones, la caída en el primer trimestre, la caída anual de la economía, ha sido de aproximadamente 10% en promedio. Y estas caídas se deben fundamentalmente al bloqueo de carreteras producto de conflictos sociales. Es decir, existe un costo económico real, ¿no? y bastante importante de las protestas, de los conflictos sociales, que no se hacen, de las protestas con consecuencias bastante importantes. Centrándonos en el caso de Puno y en general en las regiones del sur, esta caída significa que están retrocediendo, es decir, no solamente han caído respecto al año pasado, sino que además se ubican por debajo de los niveles prepandemia, ¿no? Y esto, claro, uno podría pensar que la caída de Puno es 10%, no tan grande, es poco para pintar el panorama un poco más amplio. Producto de las protestas sociales, el PBI del sector minero cayó en 50%, el PBI del sector construcción cayó en 40%, el PBI de los sectores vinculados, al turismo, comercio, transporte, servicios, cayó en más o menos 7%. Entonces, estamos hablando de una caída generalizada de la economía, ¿no? Para una región que tiene, un nivel de pobreza muy alto, el tercero más alto, 41%, frente al promedio nacional de más o menos 27%, ¿no? Indicadores sociales vinculados a educación y salud también bastante deficientes, ¿no? Entonces, las economías del sur, particularmente Puno, ¿no? Han venido enfrentando no solamente el impacto de la pandemia, sino también los efectos de las protestas sociales y el cierre y el bloqueo de las carreteras, ¿no? ¿Tú dirías que estos efectos del conflicto social, de la crisis, de todo esto que nos has narrado, que básicamente ha alterado infraestructura de acceso, caminos, todo el tema logístico, va a tener un efecto residual? O sea, digamos que a pesar de que se hagan los esfuerzos, ¿se va a generar ahí una brecha que va a ser difícil de revertir en el caso específico de Puno? Sí, por ejemplo, la isla de los Uros ha estado cerrada durante varios meses. Recién hoy día se ha podido reactivar el turismo en este sector. Los ingresos diarios que se estimaban en 70 soles, no es que sean altos, pero ahora son de 20 o 30 soles. Entonces, estamos hablando de una caída de más del 50%, ¿no? Y el turismo suele ser una de las actividades cuya reputación es sumamente importante. Claro. En la medida en que los turistas nacionales, pero sobre todo internacionales, observen que hay bloqueo de carreteras, por lo tanto cancelaciones de reservas, hay inestabilidad e incertidumbre, eso va a afectar sus decisiones de poder llegar al Perú, particularmente a las regiones del sur. Un poco vinculándolo lo que está pasando en Puno con lo que está pasando en Cusco, ha habido una recuperación importante en el turismo de Cusco en los últimos meses, pero está todavía más o menos 40% por debajo del nivel al que debería estar si consideramos el nivel prepandemia, ¿no? Entonces, el impacto de las protestas ha sido muy duro, ¿no? Y además ha ocurrido en un contexto de altos precios, de inflación muy alta, ¿no? Entonces, un poco para tener en mente la inflación que venía bajando hacia finales del año pasado y se esperaba que siga esa trayectoria un poco más rápido. En el caso de las regiones del sur enfrentaron un hipo, es decir, en lugar de seguir bajando, subieron. ¿Qué tanto subieron? Estaban alrededor del 9% y producto de las protestas sociales llegaron hasta 11, 12, 13%. Ahora, esto parece que es evidente, pero parece que se van a generar otra vez protestas y conflicto social, eventualmente también otra vez en Puno. ¿Qué podría pasar con esa economía que ya viene muy frágil? Pues las vulnerabilidades se podrían reactivar, ¿no? Recordemos que es una economía que,
no solamente ha sido golpeada por los conflictos sociales, sino además por la pandemia. Claro. Entonces, en ese sentido, no llegó a recuperarse el sur del impacto de la pandemia, está todavía por debajo. Digamos, llueve sobre mojado para el sur, ¿no? Y sobre eso hay que considerar que los efectos climatológicos han afectado otros sectores, por ejemplo, vinculados al agro, ¿no? En la medida en que un niño global fuerte se puede materializar, eso también va a significar una escasez, un estrés hídrico y escasez de agua en las zonas altoandinas. Y eso claramente va a comprometer la producción de agro en estas regiones. ¿Por qué es importante el agro en estas regiones? Porque absorbe, digamos, entre el 50 y 60% de la fuerza laboral en estas regiones. Entonces, estamos hablando de un sector que, digamos, en términos de producción no es muy grande, pero en términos de empleo absorbe un montón de gente. Entonces, si el sector que absorbe a un montón de trabajadores está mal, está en negativo, estamos comprometiendo sus posibilidades de poder regresar a la senda de reducción de la pobreza y, digamos, reconsolidación de la clase media, ¿no? No son buenas noticias para el sur, digamos, que puedan haber nuevos brotes de protestas, digamos, que bloqueen carreteras, que paralicen la economía, ¿no? Y en un contexto incierto sobre lo que pueda pasar con el niño, digamos, lo hace mucho más incierto todavía. Claro, ahora hay informes del Banco Mundial, en fin, sobre el tema de la pobreza y el hecho de que ahora hay esta fragilidad especial de ciertas poblaciones. ¿Tú crees que los conflictos sociales que han habido y los que eventualmente, ojalá que no, se den, van a aumentar la pobreza en Puno? Ya no digamos, la directa, sino esta que tiene estos elementos de fragilidad. Sí, es correcto, ¿no? Digamos, el Perú y todas las regiones que la componen han registrado un fuerte crecimiento económico que ha reducido drásticamente la pobreza e incrementado la clase media. En el pasado. Sí, correcto, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto cómo el crecimiento económico se ha ajustado. Cayó con la pandemia, después la reactivación fue, digamos, hubo un rebote, pero desde entonces nos hemos desacelerado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el efecto crecimiento económico se viene ajustando. Y por lo tanto, el sector vulnerable está mucho más expuesto a choques negativos. Ya lo estuvo en el sur, digamos, en Cusco, Puno, Madre de Dios, Apurímac, en enero y febrero con los conflictos sociales y el bloqueo de las carreteras. Lo estuvo también en el norte, producto del cierre y el bloqueo de las carreteras ante las inundaciones del ciclón Yaku. Y claramente lo podría estar en los siguientes meses si volvemos sobre estos mismos tipos de choques. Conflictos sociales en el sur y posibles efectos climatológicos en el norte. Digamos, podrían repetir los mismos patrones. Lo que estamos viviendo en el primer trimestre, que es una fuerte caída, por ejemplo, de estas regiones en el sur, ante el cierre y bloqueo de las carreteras y producto de los conflictos sociales, podría repetirse si es que en los siguientes meses, digamos, la causa se vuelve a ocurrir. Claro, ¿y qué medidas de contención, digamos, ya hablando desde el punto de vista macroeconómico, tendría que ir preveyendo nuestro Ministerio de Economía y Finanzas? Porque si esto va mal y eventualmente aparece otra vez la conflictividad social, algo habrá que hacer con los comercios o digamos, con esa actividad que todavía existe en Puno, ¿no? Para salvarla, porque si no, esto simplemente pues va a terminar destruyéndose. Sí, a ver, digamos, el espacio desde la política fiscal no es muy grande, ¿no? En realidad es un tema más político, ¿no? Entonces, digamos, la solución es un poco más política también, ¿no? Ciertamente hay, digamos, espacios súper importantes en los que debería impulsarse el crecimiento económico, la inversión privada, ¿no? Pero es difícil, digamos, reactivar la economía si no hay una paz social, ¿no? Digamos, en el corto plazo va a ser difícil que se logre esa paz social y por lo tanto va a ser difícil que se reactive la economía a partir de más inversión, ¿no? Entonces, por lo tanto, un elemento clave, básico, esencial, ¿no? Es lograr paz social. En ese sentido, sí existen otros espacios dentro del sector público, PCM, por ejemplo. Los gobiernos regionales, por ejemplo, y los gobiernos regional ahí, ¿qué rol tiene que cumplir en todo caso para tratar de alguna manera de paliar los efectos tan negativos de lo que estamos describiendo, ¿no? Efectivamente. El otro gran actor son precisamente esas autoridades que están mucho más cerca de la gente, ¿no? Que están en la cancha, por decirlo de otra manera, y que por lo tanto deberían articular estos esfuerzos, ¿no? Digamos, que permitan que las protestas no escalen de tal manera que tengan un impacto negativo sobre la economía. Y digamos, ahí va a depender otra vez mucho del manejo político que pueda haber, tanto desde las zonas locales como desde el gobierno nacional. Sin embargo, digamos, lo que hemos venido viendo es que ha habido poco avance en ese sentido, ¿no? Estos meses de, digamos, de tregua
no han significado, digamos, de menor escalamiento en las protestas sociales, no ha significado avance en políticas públicas, simplemente todo se ha estancado. Entonces es fácil retroceder, ¿no? Exactamente. Ahora, estamos hablando de Puno vinculado a la transacción al comercio que entra y sale, pero dentro de Puno, digamos, el consumo interno, la inversión pública, el gasto público, ¿cómo está? ¿Eso podría también de alguna manera mejorar la foto que estamos describiendo o planteando ahora? Efectivamente, podría mejorar. A ver, hay dos efectos en la inversión pública. En el corto plazo, sí, definitivamente podría mejorar, ¿no? Cabe la posibilidad. Pero hemos visto cómo en enero y febrero, ¿no? Producto digamos, de los bloqueos de las carreteras y las paralizaciones tan fuertes, también la inversión pública cayó. Ha caído. Porque en la medida en que no se pueda salir, los operarios de construcción, por ejemplo, no van a poder trabajar. Es por eso que el PIB del sector construcción en Puno cayó 40% en el primer trimestre del año, ¿no? Digamos, pero la inversión pública, digamos, pensando un poco más de largo plazo, además de estructuralmente, es esa inversión pública que nos debería permitir cerrar brechas sociales. Es decir, que de alguna manera el color de las protestas, ¿no? Digamos, deje de estar tan centrada en cómo todo el crecimiento económico y los recursos públicos que se han generado, todos los impuestos que se han pagado producto de ella, no se han trasladado tan rápido, de la misma manera, de manera proporcional, en un mayor bienestar para la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Casi el 75% de los distritos en Puno tienen un acceso al combo de servicios básicos, luz, agua y desagüe, en conjunto, menor al 20%. Entonces, claramente que hay, digamos, una parte del descontento social tiene que ver con un Estado que les ha fallado a puneños y puneñas. Claro, estamos describiendo un círculo vicioso, o sea, una cosa tiene que ver con la otra. Si hay protestas, no podemos continuar generando actividad, se cierran las carreteras, pero al mismo tiempo genera pobreza. O sea, esto que es tan evidente, ¿cómo podemos de alguna manera explicarlo a quienes de alguna manera quieren otra vez levantar las banderas de la conflictividad, de la protesta? Digo, esto está bien, es constitucionalmente válido, es una libertad, pero ¿no hay forma de que algunas autoridades locales o institucionales, gremios, puedan de alguna manera alertar de la situación? Porque quien termina perdiendo aquí es la ciudadanía de Puno, ¿no? Todos los que nos están viendo. Correctamente. Y digamos, mucho más importante aún es que los que digamos, pierdan todos los puneños y puneñas, pero en mayor proporción lo pierden los más vulnerables, ¿no? Una tasa de inflación más alta le afecta más a los más pobres, ¿no? El cierre y bloqueo de las carreteras también afecta a los agricultores, que en Puno son, digamos, involucra cerca de la mitad de los trabajadores y por lo tanto no pueden sacar sus productos, ¿no? Entonces, digamos, creo que hay un espacio muy grande para poder, digamos, trasladar estas preocupaciones con información, con evidencia, ¿no? Digamos, sobre el impacto de lo que ya ha ocurrido en el primer trimestre y cómo eventualmente puede ser un llamado de alerta respecto a lo que podría pasar en los siguientes meses de repetir, digamos, la misma historia, ¿no? Sin embargo, y otra vez lamentablemente volvemos al terreno político, mucho va a depender de lo que se pueda hacer en ese espacio. Víctor, para cerrar, ¿algún elemento positivo que haya arrojado tu estudio de este primer trimestre? El sector primario, principalmente minería, ha venido soportando buena parte del crecimiento en el país, ¿no? Y eso tiene claramente que ver con el inicio del proyecto que ya veo hacia finales de septiembre, ¿no? Entonces, digamos, en la medida en que el sector primario, principalmente minería, ha venido dándole este impulso, ¿no? Digamos, aprovechando también los precios internacionales que están bastante altos, ¿no? Eso, digamos, ha aguantado un poquito el crecimiento, ¿no? Sin embargo, fuera de ese impulso, no hay muchas buenas noticias, ¿no? Claramente tenemos todo el potencial para reactivar el sector minería. La semana pasada estuvimos con el IPE en Apurímac. El proyecto de Las Bambas ha permitido triplicar el PIB per cápita de Apurímac en solamente 2 años, pero desde entonces, producto del desaprovechamiento del potencial, están 25% debajo del pico, ¿no? Sin embargo, la cartera de inversión de minería en Las Bambas de $10.000 millones. Las Bambas costó $7.000 millones. Es decir, el potencial es mucho más alto de este gran impulso que les permitió a los apurimenses y apurimeños triplicar su PIB per cápita, ¿no? Entonces, digamos, hay un potencial muy grande. Nuevamente regresamos al terreno político para poder aprovecharlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. En verdad, bueno, hay que ser realistas. Es lo que es. Ojalá que en verdad escucharte a ti y todos los que están por allá puedan tener un momento de reflexión, porque en verdad es terrible. Quienes van a terminar perdiendo son los más vulnerables y en verdad la recuperación no va a ser tan rápida, ¿no?
luchar por paz social sin permitirla es un contrasentido. Muy bien, muchas gracias. No te vayas, que contigo vamos a cerrar el programa y con ustedes también, como siempre, vamos a ver cuál es la imagen del día. También está vinculado con temas de infraestructura, paz social, pero en este caso nos vamos a ir hasta Chile. ¿Qué ha pasado allí? Imagínense, estas son las imágenes de esta situación de la naturaleza, en fin, estos incendios que se han estado dando por allá. El presidente Boric también ha viajado hasta ese lugar y ha dicho que va a dejar de estar del tuiteo a la acción. Hay que ensuciarse los zapatos, ha dicho, y va a empezar a generar una suerte de medidas de control muy rápido para tratar de revertir. Han habido 2 fallecidos ya y evidentemente eso es. Hay que tomar acciones en el mismo lugar de los hechos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, compartan nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos en YouTube y como siempre, si les ha gustado, un like. Nos vemos hasta mañana.